Gracias, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Esto es Tu Casa TV en directo. Escándalo causaron las palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, quien rompió el silencio y mediante un escrito publicado en la revista alemana para sacerdotes Klerurblatt afirmó: los abusos sexuales de la Iglesia fueron por causa de la revolución sexual de los años 60. En un inusual ensayo, Joseph Ratzinger aseguró que dicha crisis se debe también a la liberalización de la enseñanza moral de la Iglesia. La ausencia de Dios fue otra de las razones que dio quien fuera el más alto prelado del catolicismo y que, según los que saben, abdicó al trono de San Pedro en 2013 debido a los escándalos de los que ahora escribe. Lo cierto es que se cuentan por miles los abusos sexuales de sacerdotes a niños alrededor del mundo, situación que ha puesto en una difícil situación al Vaticano y su Iglesia. Para hablar con peras y manzanas del tema, le damos la bienvenida al doctor en Filosofía del Derecho, canonista y profesor en Derecho Canónico, al doctor Juan Pablo Alcocer. Doctor, lo saludo con muchísimo gusto. Gracias, muchísimas gracias por tomar la llamada. Igualmente se te saluda y un saludo a tu atento auditorio y sobre todo en este tema tan delicado. ¿Fue la revolución sexual de los 60 la causa de la pederastia clerical, como dice Benedicto XVI? Mira, parte sí influyó de manera decisiva. Fueron años en que la liberalización sexual estaba tomando fuerza en diversos países, pero no es la única. Yo fui investigador de seminarios mayores y menores en el año 2010 y encontré también otras causas de que exista pederastia eclesiástica. Muchas veces la misma pobreza con la cual ingresan a un seminario los sacerdotes o la falta de formación en el hogar inicial, en el hogar de origen, o que muchas veces ceden a la tentación psiquiátrica y psicológica de hacer lo que sus compañeros hacen, es decir, un uso y una costumbre precisamente contraria a lo que se pediría que un hombre completamente sano dijera, y una mujer completamente sano también actuaría. Oiga, doctor, ¿no estaríamos quitando un poco o mucho la responsabilidad a los sacerdotes en cuanto a que su labor tendría que ser otra, en cuanto a que tendríamos que hablar de personas sanas que profesan no solo el amor al prójimo y el amor a Dios, sino que caerían en esta gran contradicción al abusar sexualmente de los pequeños? Sí, mire usted, los sacerdotes dependen de los obispos. No actúan solos, tienen que obedecer en línea directa al obispo en turno en la diócesis o arquidiócesis en la cual están incardinados, en donde trabajan, en donde prestan sus servicios. En consecuencia, la labor del obispo es fundamental para guiar a sus sacerdotes. Si nos encontramos con obispos que permiten la ligereza en este tipo de conductas, pues evidentemente vamos a tener un seminario o una diócesis en donde hay laxitud en el tema de la pederastia. Pero por otro lado, si hay un obispo que se preocupa porque las leyes canónicas del Código de 83 y las normas de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe prevalezcan, pues evidentemente se verá en alguna medida diluida la pederastia. Ellos también tienen responsabilidad, los presbíteros, pero no van solos, van acompañados precisamente de su cabeza, que son los obispos. Y los obispos van acompañados de la actitud que tome la Santa Sede precisamente en este problema. Oiga, doctor, pero es que la actitud sistemática precisamente de la Santa Sede y del clero católico, con sus reservas, por supuesto, ha sido proteger este tema, no hablar de él y no castigar a los responsables de alguna manera. Con su reserva, como usted bien lo ha dicho, ese ha sido el camino que escogió el obispo o
o la Santa Sede para no poder ubicar a un presunto reo, un presunto criminal de pederastia, y entonces cambiarlo de diócesis o de arquidiócesis y tratar de que el pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios, olvide precisamente el punto. Nada más que se equivocan en varios aspectos. Primero, estamos, como mencionó Benedicto XVI, en una cultura de la muerte. ¿Por qué? Pues porque las heridas por pederastia no prescriben. Es un crimen que clama al cielo, gemidos que claman al cielo, pero que desgraciadamente, como usted bien dice, han sido ignorados, han sido callados y han sido silenciados. En este sentido, Benedicto habla de complicidades. Y si tiene usted un minuto, le cuento que en el Viacrucis del Viernes Santo del 2005, precisamente ya con el Papa Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, llevando a cabo el Viacrucis en Roma y atravesando precisamente las construcciones del Coliseo Romano, toma la palabra el Papa Benedicto XVI y manifiesta cuánta podedumbre hay en la Iglesia de Jesucristo, y se une al grito y al dolor de tantas víctimas que claman, diciendo textualmente: cuánta suciedad hay en la Iglesia y entre los que, por su sacerdocio, deberían estar completamente entregados al Señor. Claro. Y entonces concluye diciendo: cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia. Esto nos trae a colación pues la traición de los discípulos, una recepción indigna de su cuerpo y de su sangre de Jesucristo, que es ciertamente el mayor dolor del Redentor, el que le traspasa el corazón. Canónicamente no les ha quedado otra más que gritar desde lo profundo del alma: sálvanos, Señor, Kyrie y Eleison. Pero humanamente nosotros tenemos la responsabilidad, cuando conocemos un caso de pederastia clerical que es verdadero y que las pruebas se han presentado en tiempo y desahogado en tiempo, y que el obispo ha visto que el asunto no tiene chisme, que el asunto no tiene sensacionalismo, que el asunto no tiene morbo, pues evidentemente tendrá que actuar en contra de su presbítero en lugar de esconderlo o de cambiarlo de diócesis. Pero el Papa Benedicto sí actuó en dos casos históricos. Uno de un italiano que, entrando Benedicto como pontífice, tenía usos y costumbres de pederastia en una pequeña comunidad eclesiástica y le aplicó el canon de no poder celebrar la Eucaristía en público, de una vida de oración, cuando quizá yo como canonista opinaría que le hubiera aplicado el canon de expulsarlo de la vida clerical y de excomulgarlo. Y el otro, pues el del multicitado pecador que fue el señor Marcial Maciel degollado, el cual se le han venido comprobando poco a poco los graviora delictus, es decir, los graves delitos que cometió cuando fue jefe máximo de los legionarios de Cristo, y pues hasta que la verdad no salió a flote por Benedicto XVI, pues los agraviados y las víctimas eran mal vistas y eran negadas por la propia autoridad eclesiástica. Oiga, doctor Juan Pablo Alcocer, gracias por arrojarte luz hacia este tema: ausencia de Dios, dijo Benedicto XVI. Gracias y muy buenas tardes por este enlace, por esta información. Gracias. Fue el doctor Juan Pablo Alcocer, doctor en Filosofía del Derecho, canonista, profesor en Derecho Canónico del ITAM.